Esta experiencia mía tuvo lugar en el verano de 1998. En aquel momento, llevaba 5 años divorciada. Era madre soltera y vivía con mi hijo. Ser madre soltera plantea muchos retos y yo no era una excepción. Después de divorciarme tuve que asumir la responsabilidad de cuidar de mi hijo y al mismo tiempo, hacer frente a otros factores de estrés. Era un momento en el que necesitaba ser más fuerte que los demás y necesitaba crear un entorno de vida estable para mí y para mi hijo. Amo profundamente a mis hijos. Cuando la vida es difícil o mentalmente agotadora, mi hijo es mi fuerza y mi motivación. No solo me ocupo de sus necesidades materiales, sino que también le doy amor y cuidados. A pesar de las muchas dificultades a las que me he enfrentado, nunca me he rendido. Siempre he creído que si seguía trabajando duro, el futuro sería mejor. Era un fin de semana caluroso. Mi colega y yo salíamos juntos a menudo. Ella estaba en una situación similar a la mía y también era madre soltera. En el último año habíamos ido a menudo juntas en bicicleta o de excursión. Esta vez, mi colega nos propuso hacer rafting. Nos hizo mucha ilusión cuando nos enteramos. Empezamos a planear la hora y el lugar. Hicimos las maletas y nos pusimos a hacer rafting. 1 hora más tarde, llegamos a nuestro destino y alquilamos con entusiasmo 2 barcas de rafting. Remar era algo muy agradable en este caluroso día de verano. Los niños estaban encantados mientras remábamos, disfrutando del agua fresca y del hermoso paisaje. Pronto llegamos al río principal. Metí los pies en el agua y sentí el frescor de la corriente. Pronto llegamos a la primera curva y la corriente se volvió de repente muy rápida. Controlamos cuidadosamente la dirección y la velocidad de la barca. Conseguimos esquivar las rocas y las ramas del río. Continuamos por el río, disfrutando de los bellos paisajes del camino. Al cabo de 1 hora más o menos, nos encontramos con una curva más peligrosa. Mi colega y yo estábamos un poco nerviosos. Pero confiábamos en nuestras habilidades. Al pasar por la curva, la barca chocó contra una roca bajo el agua. Perdí el equilibrio y acabé cayendo al agua. El agua se movía cada vez más rápido e intenté controlarme. El barco se alejaba cada vez más de mí, y me sentí muy asustada y desesperada. La corriente me arrastraba hacia aguas más profundas y la resaca empezó a envolverme, impidiéndome poco a poco respirar correctamente. Me esforcé por respirar aire fresco, pero no podía alcanzar la superficie del agua. Utilicé todas mis fuerzas con la esperanza de salir a la superficie, pero todos mis esfuerzos fueron en vano. Empecé a perder el conocimiento y todo mi cuerpo se hundió bajo el agua. Sentí que el agua a mi alrededor se aquietaba y solo el sonido de los latidos de mi corazón resonaba en la oscuridad. Empecé a recordar mis experiencias pasadas. Crecí como una niña fuerte, siempre desafiándome a mí misma. Crecí como madre soltera, viviendo sola con mis hijos. Trabajé el doble por mis hijos. Nadie puede apreciar la clase de trabajo duro que tuve que hacer. Ahora no tengo el pánico de antes y solo se me ocurre una idea: abandonar la lucha y aceptarla. Pensé que sería un alivio. De repente sentí que alguien me agarraba de la ropa y me sacaba a la superficie del agua. Sentí que mi cuerpo se volvía muy ligero, como si me hubieran dado una nueva vida. El sol me daba en la cara, haciéndome sentir muy cómoda. La brisa soplaba sobre mi piel, dándome una sensación de frescor. Vi aparecer delante de mí un árbol muy alto. La brisa soplaba entre las hojas y éstas emitían un sonido maravilloso, como si me estuvieran hablando. Sentí que formaba parte de ese árbol y que respiraba con él. Todo a mi alrededor parece estar vivo. Los árboles y las flores se distinguen mejor.
Siento que mi visión se amplía y que cada detalle se vuelve nítido. De repente un pequeño pájaro sobrevuela mi cabeza. Puedo oír su canto y sentir su alegría. No necesito girarme para ver todo lo que ocurre a mi alrededor. Porque mi visión se ha ampliado y puedo ver todo lo que quiera. Sentía que me había convertido en parte del mundo, que era uno con él. Al mismo tiempo podía ver lo que ocurría debajo de mí. Mi hijo salió del agua gateando con dificultad. Tenía la ropa empapada. Afortunadamente no parecía estar herido. Pude ver mi propio cuerpo que yacía tranquilamente bajo el agua, ya sin respiración. Ahora no sentía tristeza ni dolor. En su lugar, sentí una maravillosa sensación de paz, como si me hubiera despedido de mi pasado. Cuando volví a mirar a mi hijo, estaba buscando ayuda en los demás. Sentí como si me hubiera convertido en él y podía sentir el miedo y el nerviosismo que sentía. Por suerte mi hijo llevaba un chaleco salvavidas, así que no corría peligro. Tenía que encontrar la manera de salvar a mi madre, estos eran sus pensamientos más reales en ese momento. De repente una enorme figura apareció frente a mí. Sentí un amor intenso, un sentimiento difícil de expresar con palabras. Sabía que era Dios. Me sonrió y me dijo: «Hijo mío, bienvenido a casa. He visto cuánto has trabajado y cuánto le has dado a tu hijo, y sé por todo lo que has pasado. No tienes que preocuparte porque nunca te abandonaré». Dios me invitó a pasear por el jardín. Charlamos mientras caminábamos. Me impresionó la belleza de las muchas criaturas y plantas extrañas que vi aquí. Algunas de las criaturas desprendían un suave resplandor que hacía que todo el cielo fuera luminoso y misterioso. Vi una mariposa con unas alas especialmente hermosas. Sus alas estaban cubiertas de manchas de varios colores. A la luz del sol, cada color brillaba como una joya. Además de las criaturas, vi algunas plantas exóticas. Una de ellas era un árbol cuyo tronco y hojas brillaban en azul y púrpura. Las hojas emitían una tenue fragancia y me hacían sentir como en un mundo de cuento de hadas. Me sentía muy feliz en este paraíso mágico. Sentía una verdadera sensación de paz, como si el mundo entero se hubiera vuelto apacible y hermoso. Sabía que estas maravillosas vistas se convertirían en recuerdos que nunca olvidaría. Dios me llevó a las profundidades del jardín. A veces Dios me señalaba algunos lugares especiales y me contaba las historias y los misterios del lugar. En un prado, vi un conejito que estaba ocupado mordisqueando una brizna de hierba. Dios me dijo que ese conejito era un símbolo de alegría. En otro rincón, vi una ardillita muy mona. Saltaba alegremente como si buscara un tesoro. Dios me dijo que esta ardillita representaba la buena suerte. Aquí cada criatura y cada planta tienen su propia historia y simbolismo, y juntos forman este maravilloso paraíso. También es un placer pasear por el paraíso. Por último, Dios me preguntó: ¿qué quieres elegir a continuación? Comprendí que tenía que hacer una elección. La elección de quedarme o volver. En ese momento me sentí muy desgarrado por dentro porque no sabía qué hacer. Si me quedaba en el cielo podría seguir disfrutando de esta belleza y felicidad, pero perdería la oportunidad de estar con mis seres queridos. Comprendo que este asunto depende enteramente de mí. Nadie me obligó a tomar una u otra decisión, y nadie me guió. Dios se limitó a esperarme en silencio y me dio tiempo para pensar. Yo no sabía entonces lo que debía hacer. Cuando vi la sonrisa de Dios, de repente sentí una oleada de fuerza. Esta fuerza me dio aún más valor y confianza. Sabía que tomara la decisión que tomara, Dios siempre estaría conmigo y su amor siempre me acompañaría. Al final, decidí volver al mundo real.
Sabía que no sería una decisión fácil, pero confiaba en haber tomado la decisión correcta. En el momento en que me di la vuelta para marcharme, vi que Dios sonreía y asentía con la cabeza. Sentí que mi alma era envuelta suavemente por una fuerza invisible, que me llevaba lentamente fuera del cielo. Entonces me sentí como si estuviera volando y el paisaje que me rodeaba empezó a hacerse cada vez más claro. Vi océanos azules, bosques verdes y nubes blancas. Supe que Dios me enviaba de vuelta a la tierra. Poco a poco, empecé a sentir el peso de mi cuerpo. Mi alma se fundía lentamente con mi cuerpo. Una poderosa energía recorrió mi cuerpo y me hizo sentirme yo misma de nuevo. Al volver a mi cuerpo, me sentí lleno de poder. Nadé hacia la superficie con toda la fuerza que pude reunir. Escupí el cieno que tenía en la boca y respiré hondo. En ese momento me dolían tanto los pulmones que me parecía peor que ahogarme. Pero sabía que tenía que seguir porque mi hijo me necesitaba. Sentí que mi fuerza crecía, una fuerza que provenía de mi interior y de la bendición y el amor de Dios. Sentía que cada célula de mi cuerpo me animaba y me daba fuerzas. Mi respiración empezó a estabilizarse. Mis pulmones se sentían un poco mejor. Seguía sintiendo algo de dolor, pero era mucho mejor que antes. Empecé a nadar más cerca de la orilla para poder agarrarme a las rocas con las manos. Finalmente conseguí llegar a la orilla. Sentía que todo mi cuerpo temblaba, pero al mismo tiempo sentía una alegría inexplicable. Me tumbé en la orilla con todo el cuerpo indefenso. En ese momento oí una voz familiar, era mi hijo que me llamaba. Él y unos turistas corrían hacia mí. Con todo mi esfuerzo abrí los ojos y la expresión de mi hijo estaba llena de preocupación. Mi hijo me abrazaba y le caían lágrimas por la cara. Le di unas palmaditas suaves en la espalda y le tranquilicé, mamá está bien, no te preocupes. Finalmente el cuidador me llevó al hospital más cercano. En el hospital, el médico me examinó el cuerpo. Me dijo que no había nada grave y que solo tenía que descansar unos días. Estoy muy agradecido a quienes me han ayudado. Les estoy agradecido por su oportuna ayuda y a Dios por su bendición y cuidado. En el hospital sentí el amor de mi hijo. Siempre estaba a mi lado. Le preocupaba que me aburriera, así que no paraba de hablarme. Me lamenté de mi buena suerte por tener un hijo tan cariñoso. Sé que debo seguir luchando por mi hijo. Demostrarle con mis acciones lo fuerte y valiente que es su madre. Hasta el día de hoy, pienso a menudo en esta experiencia. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de volver a nacer. Sé que tomé la decisión correcta. He comprobado que Dios y su amor son reales. Me siento increíblemente bendecida porque Él siempre ha estado ahí para mí.